Hola, muy buenas noches a todos. La Sociedad Argentina de Diabetes agradece la presencia de todos y vamos a dar por comienzo a la sexta reunión científica del 2024 que tiene como tema patología periodontal y diabetes. Para dar comienzo va a hablar la doctora María Elena Rodríguez, que va a ser la coordinadora de la reunión de hoy. María Elena es médica especialista en nutrición, especializada en diabetes y es exdirectora de la Escuela de Graduados. Así que comenzamos, María Elena. Gracias, Gaby. Bueno, en esta sexta reunión científica vamos a hablar de la patología periodontal en el paciente con diabetes. Tema muy interesante. Voy a hacer una pequeña introducción, después les voy a presentar mejor a nuestras disertantes, ¿sí? Que son Silvina Filippo, Patricia Tortarolo y Alejandra Massa. Según la OMS, y este es un dato que a mí me llamó mucho la atención, las enfermedades orales son las patologías más comunes a través del mundo y afectan a 3.500 billones de personas, incrementándose en los últimos años, sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos. La OMS la define a la salud oral como el estado en que la boca y los dientes y estructuras orofaciales permiten a los individuos continuar con las funciones esenciales. Y es conocida la asociación entre la enfermedad. Acá, así se escucha mejor. Es conocida la asociación entre enfermedad periodontal y diabetes. Las personas con diabetes tienen una incidencia mayor de gingivitis, periodontitis y caries y tienen un 50% más de riesgo de perder piezas dentales. Y pensemos lo que implica para nuestros pacientes en cuanto a la habilidad metabólica, en cuanto a consumir otro tipo de alimentos que realmente pueden modificar mucho la variabilidad de sus glucemias. Y de tener encías más vulnerables nuestros pacientes, con mayor probabilidad de sufrir gingivitis o periodontitis. ¿Sí? Hay muchos estudios que demostraron una relación bidireccional entre la enfermedad periodontal y la diabetes. Son las dos enfermedades crónicas muy comunes, como dijimos recién, y muy complejas, porque tienen además una alta carga de inflamación. Un deficiente control de la diabetes se va a asociar con un aumento de la prevalencia y la gravedad de la periodontitis y de la misma forma una periodontitis severa va a tener un control glucémico deficiente. La enfermedad periodontal, especialmente la periodontitis, se caracteriza por inflamación de los tejidos de soporte y se considera como una de las complicaciones de la diabetes. Hasta ahora no sé si lo veíamos así, ¿no? Como la sexta complicación de la diabetes. Y bueno, sin más, les presento. La primera disertante va a ser la doctora Silvina Filippo. Ella es odontóloga de la UBA, especialista en periodoncia, profesora adjunta de la Cátedra de Periodoncia de la UBA, profesora titular de la Cátedra de Periodoncia de la Universidad de El Salvador y de la Asociación Odontológica Argentina, es docente de la Maestría de Implantes, es docente de posgrado de la UBA, de la USAL y de la Asociación Odontológica Argentina. Y nos va a hablar de la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Luego, la doctora Alejandra Patricia Tortarolo, que también es odontóloga de la UBA, es especialista en periodoncia, profesora adjunta en la Cátedra Preclínica de Rehabilitación de la Universidad Maimónides, es profesora adjunta en la misma universidad de la Cátedra de Clínica de Rehabilitación Integral y profesora adjunta de la carrera de especialización en periodoncia. Vemos que el currículum es muy interesante. Es ex jefa de clínica del Servicio de Implantes y Rehabilitación de la Asociación Odontológica Argentina y la próxima presidente de la Sociedad Argentina de Periodoncia. Nos va a relatar si el tratamiento de la enfermedad periodontal
puede mejorar el control del paciente con diabetes. Y la doctora Alejandra Massa, odontóloga, especialista en periodoncia, que es jefa del servicio de periodoncia del Hospital Odontológico José Dueñas, ex secretaria del Comité de Docencia e Investigación del mismo hospital, docente de la carrera de especialización de la USAL y de la Asociación Odontológica Argentina, ex docente de la cátedra de periodoncia de la misma universidad, coordinadora de cursos y distintas jornadas de la Sociedad Argentina de Periodoncia, la universidad y del hospital, y es miembro del International Team of Implantology. Nos va a hablar de algo muy interesante que ya estuvimos viendo el año pasado, que es el protocolo en diabetes y enfermedad periodontal. Silvina. Gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Quisiera empezar agradeciendo a ambas sociedades, a la de periodoncia y a la de diabetes, por haberme convocado. Me encanta este tema, ya se van a dar cuenta que me fascina. ¿Se escucha? ¿Está bien? Y quisiera agradecerles especialmente a las dos sociedades por poner en carpeta este tema, un tema que para nosotros es trascendente, ya que como van a ver y les voy a mostrar hoy, la importancia que tiene primero la diabetes para nosotros. Es decir, me gustaría empezar, si bien venimos a hablar del camino inverso, me gustaría empezar contándoles, a ver, ¿pasa? Esto no sé si, ¿esto está conectado? Ahí está. Me gustaría empezar con el camino inverso, es decir, quisiera empezar diciéndoles qué es lo que significa la diabetes para nosotros los periodoncistas. Primero, para contextualizar un poco, nuestra especialidad es la periodoncia y se refiere a todos los tejidos que rodean al diente, la encía, que desde el punto de vista topográfico es lo primero que se ve, pero debajo existe un sistema, que es el sistema de inserción dentaria, que está dado por un tejido que se asocia a la raíz, que se llama cemento, un ligamento y el hueso que inserta el diente a la cavidad bucal. La realidad es que lejos de ser la única función, la inserción dentaria, este órgano, este sistema, tiene una función trascendente en el manejo neuromuscular del proceso de la masticación con la dirección del sistema estomatognático. Es decir, tiene una función trascendente en el proceso de la masticación. En esta área se pueden dar dos patologías, básicamente. La más simple de todas se llama gingivitis, y decimos que es simple porque se limita a la encía, es decir, no abarca el aparato de inserción, y las características clínicas que generalmente se presentan en el paciente, que el paciente lo siente como sintomatología, es sangrado, inflamación de encías y a veces se acompaña de halitosis. Pero es importante rescatar que estos signos, estos síntomas no siempre son evidentes y a veces el diagnóstico va por parte del odontólogo cuando el paciente lo consulta por otro motivo. Esta patología es también simple, entre comillas, desde el punto de vista de su etiología, ya que creo yo suponer, me dirán ustedes que son médicos, que es la única enfermedad unicausal en el organismo, es decir, donde se puede hacer una relación causa-efecto directa, ya que el acúmulo de bacterias sobre la superficie dentaria es suficiente, es necesario y suficiente para que se dé la patología, cuya respuesta, que es la evidencia clínica que se manifiesta después, es el proceso inflamatorio de la encía. Entonces, desde el punto de vista etiológico, también es una enfermedad bastante simple. Esta simpleza tal vez la hace de altísima prevalencia. Tiene una prevalencia de un 80 a un 100%, es decir, hasta los odontólogos tenemos por lo menos una pieza dentaria con signos de gingivitis. Pero hay un 30% de la población, esta gingivitis puede permanecer en los pacientes y esto es lo curioso. Si la gingivitis no se trata, la gingivitis se puede sostener de manera crónica a través del tiempo sin que pase más nada que eso. Pero es importante rescatar que no es alto resolutiva, no es que resuelve, es que el paciente está con gingivitis toda la vida. El 30% aproximadamente de esos pacientes pueden desencadenar una enfermedad un poco más compleja, bastante más compleja, que es la enfermedad periodontal, que ya no solamente involucra las características de inflamación de la encía, sino que a decir, yo hablo medio coloquialmente, se lleva puesto el aparato de inserción. Es decir, abarca también no solo la encía, sino también el aparato de inserción. Y tiene aproximadamente una prevalencia del 30%. La etiopatogenia o la etiología de esta patología es mucho más compleja también.
Si bien son necesarios los pasos anteriores, el acúmulo de placa bacteriana, el proceso inflamatorio de la encía, se necesita algo más porque solo un 30% de esa población que tiene gingivitis va a pasar a una periodontitis. Ese algo más durante mucho tiempo se nos definió a nosotros como un huésped susceptible. Un término amplio, bastante indefinido, bastante inespecífico y que no sabíamos demasiado bien de qué se trataba hasta hace no muy poco tiempo. Las características clínicas son las mismas que las de la gingivitis, a las cuales se les puede sumar retracción de las encías y movilidad. Pero atención que estas dos características son en estadios avanzados. En estadios más tempranos es muy probable que la enfermedad pase inadvertida. Este es un caso de una paciente joven en donde el hueso estaba más o menos a esta altura. Tenía una periodontitis agresiva, que se llamaba en algún momento, de rápida evolución, en donde se perdía mucho hueso, se perdía el aparato de inserción, pero la encía no acompañaba la manifestación. Quiere decir entonces que también, nuevamente, estas patologías son de hallazgo a veces en el consultorio sin que el paciente consulte por eso. De todas las manifestaciones clínicas que pueden tener las patologías gingivoperiodontal,es hay un abanico enorme y nosotros decimos que hay casi tantas manifestaciones clínicas y comportamientos clínicos respecto de la evolución y la respuesta al tratamiento como pacientes con enfermedad hay. Creo que con la diabetes pasa algo parecido. Entonces, esto hace pensar que además de los factores conocidos y esta inespecificidad de la susceptibilidad del huésped, hay otros factores que influyen. Por eso esta enfermedad se constituye en una enfermedad multifactorial por excelencia. De todos los factores que se han hablado en todos estos años, todos los mismos, solamente 2 han logrado atravesar todos los niveles de evidencia científica que se requieren, incluyendo los trabajos de intervención. Y estos 2 factores son el hábito de fumar, que para nosotros es deleterio, mortal, y la diabetes, que también lo es. Entonces, ¿qué es lo que hace la diabetes en la enfermedad periodontal? Como bien lo decía la doctora, aumenta la prevalencia tanto de la gingivitis como de la periodontitis. Además, se puede establecer una relación dosis-respuesta, es decir, los pacientes con prediabetes hay menos prevalencia de la periodontitis e inclusive cuando el paciente está compensado metabólicamente, tiene una prevalencia menor la periodontitis. Entonces vamos de los pacientes no compensados a los pacientes compensados y a los pacientes normoglucémicos como una gran diferencia en la prevalencia de la patología. También se puede trazar una temporalidad cuando se estudian poblaciones de pacientes con diabetes y se los observa longitudinalmente entre los 8 y 10 años. Casi el 75%, perdón, me estoy diciendo mal, hay una aparición de hay una incidencia de la patología 75 casos por 1000, lo que duplica la incidencia de la patología en pacientes no diabéticos. Esto transforma un riesgo relativo a tener enfermedad periodontal de los pacientes diabéticos en 1.36. Para nosotros es alto. ¿Cuál es la posibilidad biológica? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos detrás de esta relación? Cuando hablamos de los mecanismos, lo dividimos en 2 partes. ¿Cuál es el impacto que tiene la patología sobre la respuesta del huésped y cuál es el impacto que tiene la patología sobre la microbiota bucal? Ustedes saben que por ahora les voy a decir que la enfermedad periodontal es una infección. Después vamos a ver que no es tal cosa, pero por ahora les voy a decir que es una infección. ¿Cuál es el impacto en la microbiota? Hace no mucho tiempo se decía que no había influencia de la diabetes sobre la composición microbiana en periodoncia. ¿Por qué? Porque se investigaba el efecto de la diabetes sobre los periodontopáticos clásicos, que son gram negativos anaerobios. Desde que se empezó a mirar desde otro lugar a la enfermedad periodontal y se empezaron a dar cuenta que más que una infección es una disbacteriosis o una disbiosis, es decir, la patología es más un desequilibrio interbacteriano que una infección realmente, y se empezó a estudiar el impacto que tiene la diabetes sobre esta disbiosis. Entonces ahí sí se encontró una relación. Y la relación que se encontró es interesante porque se vio que la diabetes altera la microbiota en toda su diversidad de especies, tanto en los que estaban asociados fuertemente a patología, como las bacterias gram negativas anaerobias, como en bacterias gram positivas, facultativas o anaerobias también. Entonces, lo que hace la diabetes es alterar el equilibrio de la microbiota.
Y esto, última parte interesantísima, la composición core. La composición core es un grupo de microorganismos que no se modifican de salud a gingivitis ni de gingivitis a periodontitis, que se mantienen constante en número. Bueno, lo que se vio es que la diabetes influye en esa composición core y la modifica, con lo cual se transformó en una de las razones biológicas de conexión entre estas patologías. Esto sí lo conocíamos más y lo sabíamos un poco más, y es la relación que hay detrás de la respuesta del huésped. Yo no sé cómo, yo le digo a esto AGES, pero no sé si le dicen AGES o AGES, no sé cómo le... AGES, bueno, en inglés entonces AGES. Bueno, todas las células involucradas en el espacio periodontal expresan receptores a los AGES. El aumento de los AGES en el estado diabético impacta directamente sobre los leucocitos y los fibroblastos, y además altera la fisiología celular, a la cual se suma el aumento del estrés oxidativo, que redunda en un proceso proinflamatorio aumentado con liberación de citoquinas proinflamatorias aumentadas, que tienen un impacto en las metaloproteinasas de matriz, trayendo como consecuencia una gran destrucción de tejido colágeno. Además de un aumento de la expresión del perfil de los receptores Toll-like 4 y 2, que también amplifican la respuesta inflamatoria, y también tienen un impacto fuerte sobre el eje RAN-ligand osteoprogeritin, que nos trae como consecuencia una mayor destrucción ósea. Consecuencias: las patologías son 17% más severas, hay 4 veces más pérdida de hueso, hay 3 veces más pérdida de tejido colágeno, hay 15 veces más sitios enfermos. Es decir, para nosotros la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos es más severa, más extensa y de evolución más rápida. Pero no solamente en esto tiene impacto, sino que tiene los procesos de cicatrización. Hay una alteración del radio de perfil fenotípico de los macrófagos M1, M2, habiendo un aumento, una disminución del M2, es decir, del perfil proresolutivo. Hay una alteración de las moléculas proresolutivas también. Hay una alteración de los linfocitos T reguladores, y también hay una alteración de todos los procesos anabólicos. Eso para nosotros significa que hay una menor respuesta, de eso les va a hablar Patricia, una menor respuesta al tratamiento tanto mecánico como al tratamiento farmacológico, a los tratamientos regenerativos, hay mayor posibilidad de recidiva, y también esto tiene un impacto en la implantología. Es decir, la respuesta de los implantes en los pacientes diabéticos es diferente. No significa que no se puedan hacer. Se pueden hacer implantes, pero hay mayor riesgo de pérdida de implantes y de complicaciones a largo plazo. Ahora, una luz en el fondo del túnel, hay una fuerte influencia del control metabólico del paciente. Para nosotros es trascendente que el paciente tenga control metabólico, por eso ustedes van a ver que los odontólogos somos bastante molestos con los médicos especialistas en diabetes, porque los consultamos mucho, porque necesitamos que el paciente esté bien controlado, porque fíjense ustedes cómo disminuye la prevalencia de la enfermedad cuando el paciente está compensado o no compensado. Es decir, casi se duplica en un paciente con hiperglucemia no bien controlada, y pasa del 36 al 55 cuando el paciente está bien controlado metabólicamente, lo cual lleva el riesgo el odds ratio casi al doble cuando el paciente no está bien controlado, el doble de tener enfermedad periodontal los pacientes con diabetes mal controlada. Si vemos un cuadro de cómo evoluciona la velocidad de la enfermedad, los pacientes diabéticos bien compensados casi tienen una evolución igual al paciente enfermo periodontal sin diabetes, mientras que el paciente mal compensado tiene una diferencia de velocidad bastante importante. Bien, esto es lo que nos pasa a nosotros. Como verán, para nosotros es preocupante de verdad. La pregunta es si nosotros podemos ahora construir la dirección inversa, y eso es lo que más les interesa a ustedes, y ver qué tema o qué relación puede haber entre la diabetes y la enfermedad periodontal, si es una relación de riesgo o de otro tipo. El análisis o las ideas de las enfermedades bucales en relación con el resto del cuerpo tienen una historia lejana, en donde se hablaba de infección focal históricamente y se le hacían extracciones masivas a los pacientes para mejorar los estados sistémicos. Afortunadamente eso cayó
en desuso por falta de evidencia científica, hasta que en el año 1996 un odontólogo que falleció, un científico de la periodoncia, un genio, abrió un nuevo capítulo en nuestra especialidad que se llamó medicina periodontal, en donde él intentaba relacionar la infección y la inflamación de origen bucal con otras condiciones o enfermedades sistémicas. Hasta el año 2016 había una relación de la enfermedad periodontal con 57 condiciones o enfermedades sistémicas. Ahora, la pregunta es si se puede, porque relación puede haber desde el punto de vista epidemiológico. Yo puedo hacer un trabajo transversal y encontrar que hay frecuencia de ambas. La pregunta es si la relación que hay es de riesgo. Entonces, para eso tenemos que ser también exigentes con la evidencia científica y ver cuáles son los números que arrojan los trabajos y cuál es la posibilidad biológica de esta relación inversa. Vamos un poquito a los números. Vamos a hacer, para que sea no muy embolante, una línea de tiempo. Gracias, porque nunca me sale. Vamos a hacer una línea de tiempo. Entonces, ¿cuál es la relación de la enfermedad periodontal con la prevalencia de la diabetes o la incidencia de la diabetes? Entonces, en esta línea de tiempo, las jeringuitas rojas son trabajos longitudinales, prospectivos, la verde es transversal, y los que tienen en color rojo el recuadro son los que encontraron diferencias estadísticamente significativas en su riesgo relativo o odds ratio. Y van a ver que vamos de un 1.9 riesgo relativo a algunos trabajos a 6.2. Este gran rango de diferencia es de tipo metodológico, porque a veces hay confusión a la hora de medir enfermedad periodontal y los autores lo miden de diferente manera. Entonces ahí se produce medio como un cortocircuito. Sin embargo, si ustedes se fijan, la mayoría de los trabajos encuentran diferencias respecto de la prevalencia. ¿Qué pasa cuando la comparación o cuando el riesgo es a tener complicaciones? Es decir, que el paciente diabético con enfermedad periodontal tenga más prevalencia o más riesgo a tener complicaciones de la diabetes, como el pie diabético o enfermedades cardiovasculares o síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una complicación de la diabetes, no es un síndrome. Bueno, el síndrome metabólico, que no es una complicación de la diabetes, pero lo miden acá. Bien, entonces, acá nuevamente seguimos los trabajos longitudinales, trabajos transversales. Acá las diferencias son estadísticamente significativas en todos los estudios son menos, pero en todas se encuentran, y el riesgo relativo o el hazard ratio es de aproximadamente de 1,5, puede alcanzar 5, si ustedes quieren. Cuando vamos a los trabajos de intervención, de esto se va a extender un poco más Patricia, yo simplemente les digo que en los trabajos de intervención se vio que los pacientes, cuando están tratados exitosamente periodontalmente, disminuyen un 0,40% la hemoglobina glicosilada. Mi papá, que es diabético y médico, me diría, eso no es nada. ¿No? Que ahora le dio, sí, pero le dio 10 la hemoglobina glicosilada y lo tengo al borde del infarto. Ahora, es lo que me cocinás vos. Le digo, ¿yo qué culpa tengo? Bueno, le dio ahora dice que está mal el análisis y se lo va a repetir. Pero, bueno, claro, imagínate el que tiene 10, 0,40 no le modifica nada. No tiene igual enfermedad periodontal mi papá, así que no lo podemos ayudar. La relación es que muchas veces cuando yo me pongo a intercambiar información como con mi papá me dice, sí, la realidad es que la relación es consistente porque los trabajos son coherentes, pero es débil numéricamente. Yo imagino que ustedes tendrán riesgos relativos y odds ratio con otros factores de riesgo mucho más pesado que lo que les acabamos de mostrar. Entonces, tal vez ahora pareciera frustrante. La pregunta es por qué insistimos los odontólogos con mostrarles lo que nos pasa. Entonces, les quiero contar qué hay más allá de los números en periodoncia. Y si se puede explicar el mecanismo biológico inverso. Falta poco, no desesperen. La cavidad bucal, parte del sistema digestivo, y no es válido aclarárselo a ustedes, hay que aclarárselo a los odontólogos porque a veces lo perdemos de vista, es de las cavidades o de las superficies asociadas a microbiotas la segunda más abundante y la segunda más diversa después de la microbiota intestinal. Claramente teje una relación simbiótica con las mucosas y se puede ver en la cavidad bucal también una inmunidad asociada a las mucosas con un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, con una secreción como la saliva, con inmunoglobulina secretoria, con enzimas, con
con moco, con todo lo que ustedes ya saben. También hay un tejido linfoide aislado asociado a las mucosas, en donde la célula predominante es el linfocito y en donde suponemos que, como en el intestino, esas células arriban al lugar por el mecanismo Omin, lo mismo que en el resto del cuerpo. Pero en la cavidad bucal tenemos un problema que ustedes no tienen en el resto del sistema, que son los dientes. Los dientes no son faneras epiteliales. No sé si ustedes pensaban que los dientes eran faneras epiteliales. En una época se decía, cuando yo hice una maestría con médicos, yo hice la maestría de biología molecular y genética en la UBA, y le dije a Mordo, el de la vacuna del melanoma, estaba dando la clase de inmunología y él empezó a hablar de los dientes y de los dientes como faneras epiteliales, y yo después lo agarré aparte y le dije, mire doctor, discúlpeme, pero los dientes no son faneras, y me agarró los anteojitos así, me dijo, ¿cómo? Le digo, los dientes no son faneras epiteliales, los dientes son órganos en sí mismos que, si bien derivan del ectodermo, derivan de la confluencia de células mesenquimáticas y células de la lámina dental, pero que se mantienen en criptas óseas hasta el momento de la erupción, completamente aislado de las mucosas. Hasta que se inicia el proceso de erupción, empiezan a moverse e irrumpen en la cavidad bucal, perforando las mucosas y generando una solución de continuidad en la barrera epitelial y en la barrera conectiva. Una solución de continuidad que no se cierra nunca, porque los dientes quedan en el medio y se constituyen, como se denominan, en órganos transmucosos. Con lo cual el sistema inmune debió pergeñar un sistema o algo específico para poder resolver esta solución de continuidad, porque no hay unión epitelial. Entonces, cuando el diente hace erupción, la encía se invagina y, para ponerle más pruebas al sistema inmune, genera un espacio físico que es genial para la colonización bacteriana. Las bacterias en ese surquito de la encía quedan atrapadas mecánicamente. Entonces, este surco, que tiene 3 milímetros de profundidad, genera un nuevo hábitat que selecciona una microbiota nueva, es decir, la microbiota del desdentado versus la del dentado es completamente diferente, con lo cual el sistema inmune se tendrá que readaptar a esa nueva microbiota. Bien, si queremos complicar y agravar más, este surco está limitado por dos paredes. Una pared es la pared dentaria. La pared dentaria es el órgano más calcificado del cuerpo, tiene 95% de sustancia inorgánica, pero además se baña de la saliva, lo cual expone cargas electrostáticas y receptores para que las bacterias se puedan unir fuertemente. Con el agravante que es una superficie que no se descama y no se inflama, con lo cual las bacterias se adhieren, se quedan pegadas y, si no las remueven mecánicamente con el cepillito, ahí quedan eternamente. Entonces, esto le da a las bacterias la posibilidad de hacer una infección denominada biopelícula, que son las infecciones típicas de los catéteres y de las válvulas protésicas del corazón, que son infecciones muy difíciles de erradicar si no es con movimiento microbiológico de las bacterias mecánico. Esta biopelícula para nosotros es una pesadilla, porque no solamente le da adherencia a las bacterias a la superficie dentaria, sino que además las protege. Permite que las bacterias hagan intercambio genético a través de transposones. Esta foto está divina, cómo las bacterias se hacen el intercambio genético, como se ve, estas son hibridaciones, está genial, por eso la pongo, me encanta. Permiten comunicación interbacteriana, que se llama quorum sensing, y hay una cosa que a mí me encantó, que viene un trabajo hace poco. Hicieron el transcriptoma de la microbiota de un paciente enfermo periodontal para ver cuáles eran las bacterias que estaban expresando mayor cantidad de factores de virulencia en ese momento. Y sorprendentemente era una bacteria gram positiva aerobia, que para nosotros era un benéfico y estaba expresando más factores de virulencia que las bacterias periodontopáticas comunes, lo cual habla de la transposición de ADN pasándose factores de virulencia, además de resistencia bacteriana claramente. Dentro, esta foto es divina, ahora les explico qué es, porque a nosotros estamos todos enamorados de esta foto. Dentro de esta biopelícula, las bacterias aumentan su eficiencia metabólica y aumentan sus mecanismos de defensa, volviéndose hasta 1000 veces más resistente a los antimicrobianos. Entonces, ¿qué es esta foto? Esta es una hibridación in situ con la técnica de Q-Fish, de la plaquita, esa cosita que ustedes se sacan toda la noche con el cepillito. Bueno, esta es una microfotografía del Q-Fish
con la marcación fluorocromada de bacterias en género, diferentes géneros. Esta estructura no es azarosa, es una estructura que se da de manera repetida, se llama estructura de erizo, y esto habla de lo sofisticada de la organización estructural de esta comunidad bacteriana. Esta sofisticación a nivel estructural lo tienen a nivel metabólico también. Se están estudiando las vías metabólicas que utilizan las bacterias, y es una cosa sorprendente la cooperación que hay entre las diferentes especies para generar una performance metabólica, es decir, cuando uno evalúa las funciones de la bacteria metida en la biopelícula versus en estado planctónico, es una diferencia abismal cómo cambia la actividad de una bacteria de una situación a otra. Del otro lado de la pieza dentaria se está enfrentando a todos estos microorganismos la encía, que se supone hipotéticamente que tendría que recrear las funciones del malt del resto de la boca. Sin embargo, la encía del otro lado tiene un epitelio sumamente débil, acelera su proceso de escamación, no sabemos bien si por información genética o por la presencia de las bacterias en el surco. Lo concreto es que se vuelve un epitelio más delgado, poroso y sin capa de queratina, con lo cual se vuelve un epitelio completamente permeable en contacto directo con la biopelícula. Debajo esperaríamos encontrar el tejido linfoide asociado a las mucosas. Bueno, el que está en la encía, que se vio en cortes histológicos, está totalmente desorganizado. Si bien hay un infiltrado de células de la defensa de leucocitos, la célula predominante es el polimorfo nuclear y no los linfocitos. Con lo cual se sospecha que además del OMIN, estarían llegando por un proceso inflamatorio subclínico. Entonces se hizo un estudio en donde se compararon las cortes de encía marcando los polimorfonucleares de animales libres de bacteria versus los wild type, y los libres de bacteria se veía como se llegaba, hipotéticamente los polimorfonucleares tienen una llegada por OMIN, mientras que la gran mayoría de los polimorfonucleares llegan a través de un proceso inflamatorio cuando el animal se encuentra expuesto a bacterias de la microbiota. Esto hace pensar entonces que la encía en estado de salud tiene un proceso inflamatorio permanente, con aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la expresión de moléculas de adhesión, aumento de citoquinas proinflamatorias. Esto es lo que se ve cuando el paciente está clínicamente sano. En resumen, podríamos decir que la salud gingivo-periodontal pende de un delicado hilo y que cualquier quiebre del equilibrio conduce a la patología, y esto es así. Cuando ustedes suspenden las medidas de higiene bucal, a las 48 horas de no cepillarse o de cepillarse mal, el proceso inflamatorio se vuelve activo y se vuelve clínico a los 7 días, transformándose de salud a gingivitis, que es la patología esta de la que veníamos hablando. Afortunadamente, la gingivitis es una patología reversible. Cuando se trata, el paciente vuelve a cero, como si nunca hubiera tenido nada, pero, como ya les dije, no sabemos bien por qué, ni cuándo, ni cómo. El 30% de los pacientes tienen una patología que es irreversible, que es la patología periodontal y es la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal, como muy bien decía la doctora, me puso contenta, es una enfermedad complejísima, es una enfermedad compleja. Nosotros la definíamos como una infección y en el año 2017 nos volvieron a cambiar la clasificación. Yo digo, cuando cambian tanto la clasificación de una enfermedad es porque todavía la enfermedad no se entiende del todo. Nos volvieron a cambiar la clasificación y en los artículos apareció esta definición que a mí, me partió la cabeza esta definición. Porque nos introdujeron términos a nosotros que desconocíamos, como por ejemplo enfermedad inflamatoria crónica, que no sabíamos qué era, o disbiosis, que tampoco sabíamos qué era. Tuvimos que aprender entonces que la enfermedad que nosotros estábamos tratando y que en muchos casos tratábamos de curar con antibióticos o con antisépticos, en realidad no era una infección propiamente dicha, sino que era una disbiosis con una alteración del equilibrio entre los microorganismos, en donde la microbiota que estábamos acostumbrados que fuera compatible con salud se transformaba en conjunto en una microbiota que nos llevaba a la patología. ¿Cómo llegamos nosotros a la disbiosis? Generando el ambiente propicio, y en nuestro caso es el ambiente inflamatorio. Cuando ustedes dejan de cepillarse, lo primero que se produce es una respuesta inflamatoria, eso genera un ambiente disbiótico y dispara la disbiosis. Pero seguimos sin responder la duda que nos venía persiguiendo hace años, que es ¿por qué algunos pacientes pasan a periodontitis y otros quedan en gingivitis?
La disbiosis se modifica, es decir, cuando uno estudia la composición de las bacterias de gingivitis a periodontitis es distinta. Es distinta de una manera curiosa, no como nosotros pensábamos, disminuye la cantidad de bacterias, a veces en algunas muestras disminuye la diversidad también, pero también eso es signo de disbiosis, la disminución de la diversidad. Entonces, ¿cómo es que este paciente pasa esto? Bueno, ahí empezamos a hablar de la respuesta del huésped y se nos empezó a aclarar el panorama. Cuando empezamos a darnos cuenta que la patogenia de la patología está asociada a una respuesta inflamatoria aberrante o desregulada. Entonces empezaron a aparecer estudios con perfiles de pacientes con alteración, hipofunción de algunas células, como polimorfonucleares o macrófagos, o hiperfunción de las mismas células, dependiendo del perfil de paciente. Empezaron a haber estudios se empezaron a dar cuenta que fallaban las moléculas proresolutivas, fallan los linfocitos T reguladoras y todo eso redunda en una respuesta inflamatoria bastante compleja para el huésped, que trae como consecuencia la disrupción de la homeostasis tisular, que genera un círculo vicioso casi cerrado. porque A medida que se pierden tejidos, aumenta la superficie de colonización, aumentan las condiciones de inflamación, con lo cual hay más metabolismo de destrucción tisular y hay más disposición de nutrientes. El epitelio, que estaba ya poroso, se vuelve ulcerado y mucho más vulnerable. Entonces, la anatomía que toma la zona colabora con que la enfermedad se perpetúe a través del tiempo y se agrave. Es decir, pasamos de una respuesta normal y tolerante con la microbiota a una respuesta protectiva regulada y resolutiva, a pesar de que no resuelva la enfermedad. El hecho del equilibrio entre la respuesta inflamatoria y su resolución te conduce a tener una gingivitis toda la vida, y de repente, sin saber cuándo, ni por qué, ni en qué paciente, ni a qué edad, el paciente empieza a perder inserción y te lleva a una periodontitis. Esto que yo les acabo de contar es claramente el impacto local de todo esto. La pregunta es si esto tiene un impacto sistémico. Entonces yo les voy a puntualizar lo que se vio rápidamente con la bibliografía y ustedes dirán que de todo eso les molesta más. Una de las cosas que se ve es traslocación de microorganismos de la cavidad bucal a líquido amniótico, a cordón umbilical, a placas de ateromas y claramente a válvulas, la famosa endocarditis bacteriana, que fueron los primeros estudios de la conexión de la cavidad bucal. Digamos, genéticamente las bacterias son de origen bucal, ¿no?, cuando hacen los estudios. La bacteriemia, también hay evidencia científica de bacteriemia, si bien es de bajo grado, hay evidencia científica, y la bacteriemia es siempre. Cuando se cepillan los dientes en encías sanas, en gingivitis aumenta y en periodontitis aumenta. De endotoxemia no hay evidencia hoy de que la enfermedad periodontal desencadene endotoxemia. Sí hay evidencia de invasión celular, tanto en imágenes como en estudios moleculares, y de infecciones metastásicas, la típica endocarditis. Hay evidencia de aumento de moléculas proinflamatorias en circulación y también hay evidencias de aumento de las proteínas de la fase aguda durante el curso de la enfermedad periodontal. Hay evidencia de aumento de los agentes protrombóticos y de agentes oxidantes también. Es decir, de todo hay evidencia. Esto es genial. Las dos bacterias de las periodontopáticas tienen evidencia de producir cambios epigenéticos con hipermetilación de genes promotores de las citoquinas proinflamatorias y con hipermetilación de los genes de las metaloproteinasas de matriz. Es decir, hay cambios epigenéticos, con lo cual lo que ustedes pueden tomar de lo que les acabo de decir es todo esto y decidir qué de todo esto perturba más el estado de la diabetes y todo el paciente. Pero como a mí me gusta ponerme en abogado del diablo, ustedes no me conocen, pero soy bastante ligera, por no decir otra palabra, entonces siempre cuestiono, siempre pregunto, siempre cuestiono, sí, ya sé. Entonces yo me pregunto si la relación es de riesgo o podemos construir otra relación. Como la doctora decía, la diabetes y la enfermedad periodontal comparten muchas cosas en común. Son dos enfermedades crónicas, altamente prevalentes en la adultez, comparten vías metabólicas o vías biológicas, son multifactoriales y comparten factores de riesgo, tabaco, nivel socioeconómico, estilo de vida, comparten factores
genéticos, como los polimorfismos de las citoquinas proinflamatorias, comparte factores epigenéticos comunes, como los microARN. Entonces la pregunta es si tienen una relación de riesgo, para nosotros sí la diabetes, o si son dos enfermedades coexistentes. La realidad es que es una discusión que hay que darse, a ver cómo actúa la periodontitis en función de la diabetes. Lo que sí les puedo decir mostrándoles este cuadro es que son esas enfermedades que se molestan entre sí, sin ningún lugar a dudas. Si ustedes analizan todo lo que sea antiinflamatorio, disminuye cuando pasamos de pacientes completamente sanos a pacientes con diabetes o a pacientes con ambas patologías. Cuando analizamos los factores proinflamatorios, aumenta cuando salimos de pacientes sanos, pacientes con diabetes o pacientes con ambas patologías. Quiere decir entonces que a mí me gusta tener siempre una visión diferente y un pensamiento lateral. No es posible decir hoy taxativamente que la enfermedad periodontal es sin duda un factor de riesgo importante de la diabetes. Lo que sí me atrevo a decir que, en vista de que son dos enfermedades que aumentan la prevalencia a medida que pasa el tiempo, que tienen, no sé si me parece a mí, o tienen aparición más temprana la diabetes, empieza a tener como más frecuencia aparición a edades más tempranas. Yo no tenía compañeros diabéticos y mis nenas tienen un montón de compañeros diabéticos a los 11 años, lo cual es sorprendente. Entonces, por ahí, echarle un vistazo de costado a la parte odontológica, porque simplemente lleva lo que le decimos nosotros al paciente. Hace mucho que no te haces un análisis, hace mucho que no vas al médico, hace mucho que no vas al odontólogo, ¿por qué no consultás al odontólogo a ver cómo está tu estado bucal? Me parece que es esa la relación que tendríamos que tener, que es genial. Entonces, hasta aquí, esto, ¿me pasé mucho? No, muchas gracias. No sé, creo que las preguntas son al final, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ¿ahí se escucha? Bueno, buenas tardes. Mientras ponemos el PowerPoint, ante todo, agradecer a las autoridades de la Sociedad Argentina de Diabetes. Para nosotros, desde la Sociedad de Periodoncia, es un placer poder estar aquí con ustedes. Queremos agradecer especialmente a su presidente, al doctor Martín Rodríguez, a la doctora María Elena Rodríguez por esta invitación, por coordinar esta actividad. Y creemos, las aquí presentes, que esto puede ser un puntapié como para estrechar más aún nuestros lazos. Y bueno, después de la excelente disertación de Silvina, vamos a ir un poquito más al terreno de lo diario, de lo cotidiano, del consultorio. Entonces, tomando la disertación anterior, vamos a centrarnos en el término medicina periodontal, que hace ya cerca de 30 años que se acuñó y que empezó a observar a la enfermedad periodontal ya no como una infección focal con una actitud meramente química de eliminar las bacterias, sino con una visión totalmente inversa, donde empezamos a pensar en el impacto que podría tener la enfermedad periodontal en el estado sistémico del paciente. Y eso es lo que nos venimos preguntando y sobre lo cual venimos analizando. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos trasladar a la clínica. En esta imagen, como les comentara recién Silvina, tenemos un diente sano con su capa dentaria, su epitelio, aquí está todo el conectivo y el nivel óseo. Cuando esta situación ante la disbiosis reacciona el organismo, podemos ver cómo en este esquema el biofilm penetra en ese epitelio ulcerado y ya pasa a tener contacto con el conectivo, con la circulación y produce una reabsorción ósea. En este caso, tenemos que pensar cómo estas bacterias van cambiando esta proporción de bacterias, cómo esta disbiosis se va modificando a medida
que transcurre el tiempo y a medida que este surco, que aquí era normal, cuando se transforma en patológico, a medida que se profundiza, empieza a cambiar ese ecosistema. Entonces, a partir de los 4 o 5 milímetros, comienza la proliferación de bacterias, de microorganismos anaerobios, y ese biofilm se hace cada vez más complejo a medida que se profundiza. Y hace aproximadamente 25 años se postuló que, si tomamos estas superficies, si midiésemos las superficies de un paciente con bolsas de hasta 5 milímetros en toda la boca, si sumáramos esas superficies, ese paciente estaría presentando una herida abierta, sucia, del tamaño de la palma de la mano, y el paciente no es consciente de eso. Y muchas veces los médicos tampoco, y aunque les parezca raro, los odontólogos tampoco. Por eso es que nos gusta poner este tipo de diapositivas. Ahora, si hablamos de un paciente que tiene 2 milímetros más, que sabemos que 2 milímetros en la cavidad bucal representa un gran espacio, pero para nosotros en la vida cotidiana nos parece muy poco, cuando hablamos de 7 milímetros ya se duplica la exposición de epitelio ulcerado a ese biofilm y hablamos de una herida abierta del tamaño de 2 palmas de la mano. Entonces, vamos a empezar a reflexionar un poquito en el impacto que puede tener esto en la salud de nuestros pacientes. Este esquema sintetiza de alguna forma lo que también estuvo explicando recientemente Silvina, donde vemos cómo la diabetes puede tener un impacto acelerando, agravando la enfermedad periodontal, haciendo que sea más severa, de progresión más rápida, que responda menos a los tratamientos, que necesite terapéuticas complementarias para llevar a la salud al paciente, y también se postula cómo la periodontitis puede, en un camino inverso, incidir a nivel sistémico. En este caso, lo que nos compete la diabetes. Hay evidencia. A ver, como les decía recién Silvina, a veces la evidencia puede ser débil, puede ser moderada. Lo que sí nosotros podemos decir que también lo podemos ver clínicamente, ¿sí? Y sobre todo cuando trabajamos en equipo, médicos y odontólogos. Cuando nos alejamos un poquitito de esos datos meramente de laboratorio, ¿sí? Que son muy válidos y en los cuales nos vamos a centrar y basar para el tratamiento de nuestros pacientes. Pero entonces, ¿por qué es importante trasladarlo a la clínica diaria? Si empezamos a revisar un poquito la literatura, como les mostró antes Silvina, podemos ver en una base de datos de PubMed cómo en las últimas 7 décadas han ido aumentando la cantidad de trabajos que relacionan la enfermedad periodontal y la diabetes, en ambos sentidos, ¿sí? Como desde 1946 hasta la época en que empieza la medicina periodontal, teníamos esta cantidad de trabajos. En el eje Y ustedes pueden ver la cantidad de trabajos anuales, y en estas barras rojas ustedes van a ir viendo la cantidad acumulada. Entonces, en 10 años hemos acumulado casi la cantidad de trabajos anteriores. Como en 10 años más, ustedes fíjense cómo empieza a crecer la cantidad de trabajos anuales. Como a los 5 años, de 2010 a 2015, fíjense cómo aumenta, 2020 y hasta el día de la fecha. Entonces, es evidente que tanto a los médicos como a los odontólogos nos está preocupando este tema en común, la diabetes y la enfermedad periodontal. Y si vamos a un trabajo, a una review que se realizó en el año 2016, que fue un artículo muy interesante, donde se hizo una revisión de la literatura, ustedes pueden ver acá la cantidad de trabajos en los años que se han ido realizando en A más B1 y B2, son los trabajos que analizan la medicina periodontal dentro de y lo comparamos con la cantidad de trabajos de periodontitis en general, relacionada con otras situaciones odontológicas. Y aquí hay un diagrama del mismo artículo, muy lindo, muy complejo, pero que nos demuestra la interrelación que hay entre las distintas
la cantidad de artículos que se fueron realizando en cada año en relación, ustedes fíjense, a las distintas patologías que se analizaban, que se estudiaban, y cómo pasamos de la década antes de que empiece la medicina periodontal, o mejor dicho, cuando recién empezaba la medicina periodontal, cuando ocupaban un 10% de los trabajos de investigación, cómo fueron aumentando hasta en la actualidad llegaron 35%. Estos sí, los que prevalecen son los de diabetes. Estos son los de diabetes en relación al resto. En relación al resto. Gracias. Los que nos compete hoy, ¿no? Y lo que más nos interesa. Bueno, ahora si de todos los trabajos, que Silvina les mostró muchos, nosotros tomáramos los más relevantes o los metaanálisis más recientes, podríamos ver que hay evidencia donde se observó, se analizó el impacto que podía tener el tratamiento periodontal en la salud de nuestros pacientes. En estos trabajos, en la mayoría, se ha evaluado el nivel de hemoglobina glicosilada, se ha evaluado la relación de neutrófilos y linfocitos, se ha evaluado la proteína C reactiva, y en estas metaanálisis y en estos trabajos que ustedes observan aquí, se han demostrado en todos ellos mejoría de los parámetros, de las mediciones proinflamatorias, en todos. Obviamente habrá variaciones de acuerdo al tipo de trabajo, de acuerdo a la población estudiada, de acuerdo al número, pero estos son los más relevantes. Y fíjense que, perdón, la primera vez que hablamos de eso fue cuando empezó la medicina periodontal, donde los odontólogos nos empezamos a preguntar, ¿podrá ser que hagamos algo, que podamos hacer algo por nuestros pacientes para ayudarlos en el control metabólico de su diabetes? Bueno, luego hubo una serie de metaanálisis y les muestro del 2014, donde se analizaron, fíjese la población que se analizó, relacionando pacientes con enfermedad periodontal y que tenían alguna de estas patologías sistémicas, o diabetes mellitus, accidente cerebrovascular, cardiovascular, artritis reumatoidea y embarazo. Se estudiaron pacientes hospitalizados, se estudiaron pacientes que concurrían a la consulta médica y también se tuvo en cuenta qué medicación tomaban. Bueno, en todos se observó, o sea, los pacientes que se estudiaron tenían al menos una de estas patologías, algunos compartían más patologías, en muchos casos diabetes y patologías cardiovasculares, y en todos se vio que había mejoría en los parámetros, tanto clínicos, eran mejorías significativas, tanto clínicas como en los estudios de laboratorio, en comparación con los pacientes que no recibían tratamiento periodontal. Entonces empezamos a pensar, bueno, no sabemos bien cuál es esa relación, no sabemos bien cuánto podemos hacer por nuestros pacientes, pero creemos que algo podemos llegar a hacer. Y en una revisión sistemática más reciente, fíjense, donde se analizaron 57 artículos, nuevamente se obtuvieron los mismos resultados. Y yendo a algo que de pronto también como diabetólogos podría interesarles, hubo un trabajo que realizó una serie de talleres que realizaron la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Internacional de Diabetes, donde llegaron a un consenso para directrices, tanto para los médicos como para los odontólogos, en el abordaje del paciente que comparte estas patologías, ¿sí? Y en el análisis de la literatura también observaron los mismos parámetros que les decía, donde la reducción, fíjense cómo varía la reducción de la hemoglobina glicosilada, los demás parámetros analizados, como les decía antes, PCR, también había mejorado. Y fíjense que a largo plazo, ¿qué pasa? Parece que no fuera concluyente. Y acá una de las hipótesis es que, ya que nuestros pacientes comparten
patologías crónicas, y todos sabemos de la dificultad de la adhesión al tratamiento que tienen nuestros pacientes a lo largo del tiempo, una de las explicaciones es que muchos de estos pacientes dejaban de concurrir a los controles periódicos, a los mantenimientos preventivos médicos y odontológicos. Entonces, esto también es algo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que tratar de pensar y tener en cuenta a la hora de atender un paciente. Cómo insistir en esto de los controles periódicos preventivos. Y acá pueden ver dos citas donde también nos pareció interesante destacar. Esta es una review muy interesante, donde se observaba lo mismo, y fíjense que el promedio sería de 0,4% en la reducción de la hemoglobina. Se hicieron mediciones a 0, 3, 6, 12 meses. Y un dato interesante que surgió es que el tratamiento periodontal podría considerarse con el mismo efecto que produce una segunda droga sumada a la administración de metformina, ¿sí? De los pacientes con diabetes no insulino dependiente. Entonces aquí abrimos otra vez los ojitos nosotros y decimos, bueno, tal vez podamos colaborar en algo. Y en algo más reciente, recientemente publicado este año, se realizó 18 expertos, analizaron bibliografía y son médicos de la Organización Mundial de Academias Científicas, médicas europeas y la Federación Europea de Periodoncia. Trabajaron en grupos separados, luego se reunieron para llegar a intercambiar sus opiniones y lograron el consenso, y llegaban a las mismas conclusiones que los estudios anteriores, y ellos además vieron que un paciente con tratamiento periodontal y controles periódicos durante 5 años mejoraba los marcadores inflamatorios, tanto clínicos como de laboratorio, ¿sí? Tanto clínicos como sistémicos. Incluso había mejoría en pacientes que no tenían un perfecto control de la glucemia. Entonces, ahí los periodoncistas volvemos a pensar, bueno, tal vez nosotros podamos agregar nuestro granito de arena como para que este paciente pueda estar mejor. Y en cuanto al tratamiento que reciben los pacientes, hay consenso, los periodoncistas nos guiamos por estas guías que se han publicado, que han realizado en el conjunto la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Ibero-Panamericana de Periodoncia, donde expertos de más de 14 países estuvieron analizando bibliografía durante 2 años. Y entonces marcaron los lineamientos para la atención de pacientes que antes nosotros llamábamos con periodontitis leve o moderada, y pacientes con periodontitis severas. Entonces, los periodoncistas hoy sabemos de qué forma abordar a los pacientes periodontales, digamos que en todas sus expresiones. Entonces, ¿qué hacemos con el tratamiento periodontal? ¿En qué se basa? Bueno, muchas veces vemos que el paciente dice, bueno, me mandaron para una limpieza. Bueno, para nosotros el término limpieza no existe. Lo que nosotros hacemos, pero así, no existe. Lo que nosotros hacemos es un tratamiento periodontal que incluye la remoción de ese biofilm que ustedes estuvieron viendo en la charla anterior, la remoción de ese biofilm, ya sea calcificado o no. ¿Por qué? Porque, por un lado, en la fotografía anterior, cuando mostrábamos las palmas de la mano, tenemos que pensar que en un microgramo de biofilm, que es casi imperceptible, esa cremosidad que decíamos que todos sentimos a la mañana, luego antes de hacernos la higiene, en ese microgramo existen más de 1000 millones de microorganismos, ¿sí? Entonces, es importante la remoción de esas bacterias. Nosotros vamos a colaborar con el paciente. Es importante que el paciente elimine esas bacterias, nosotros vamos a colaborar eliminando lo que él no puede, ese biofilm que está así libre, o el que ya se ha calcificado, el famoso cálculo, o sarro, como llaman los pacientes, ese famoso cálculo. Entonces, en el caso del paciente diabético, fíjense que ya hace más de 25 años que hay un lineamiento donde lo mismo que hacemos para el resto de los pacientes se hace con, digamos, teniendo más en cuenta
el control de ese biofilm. Somos más insistentes, lo hacemos de una forma más exhaustiva, si bien cuidamos a todos los pacientes por igual, pero en el paciente diabético hacemos un seguimiento más preciso. Entonces, además de la higiene oral y demás, siempre atendemos pacientes compensados, enviamos alguna nota de interconsulta al médico tratante para que nos diga en qué condiciones está ese paciente, qué recomendaciones quieren darnos, y en el caso de una profilaxis antibiótica, bueno, el paciente será atendido de esa forma. Luego, el tratamiento es igual que en el resto de los pacientes. Siempre le consultamos al médico sobre la administración de insulina, en qué momento considera mejor tratarlo. Ustedes fíjense que este trabajo es del 2025. Hoy en día muchos pacientes que concurren a nuestra consulta son los que ustedes tratan, que vienen con sensores, que vienen con bombas de insulina y demás. Ya los niveles de insulina se manejan de otra forma. Sesiones cortas, reducir el estrés, a veces damos algún antimicrobiano y esto es importante, sesiones de mantenimiento cada 3 o 4 meses. Entonces, al paciente lo tratamos en forma manual con el famoso ultrasonido piezoeléctrico y basándonos en la higiene, no solo con cepillos, sino a todos los pacientes, a todos nuestros pacientes diabéticos o no, les indicamos la utilización de un elemento interdental a diario en toda la boca. Y yendo un poquito a la clínica, les voy a mostrar algunos casos de algunos pacientes. Fíjense, este es un joven que tenía un control de la glucemia, una diabetes muy inestable, sus controles. Es más, en el transcurso de un año fue hospitalizado 2 veces por la diabetes. Entonces, fíjense, si nosotros vemos esto, no pensamos que es la boca de un joven de 23 años. No tenemos que guiarnos solo por lo que vemos, porque la radiografía muchas veces nos muestra un panorama, que nos muestra la realidad, pero un panorama muy diferente al que cree tener el paciente. Y bueno, esto fue luego de una de las sesiones, aunque todavía no controlaba bien el biofilm. Este paciente fue tratado por la doctora Julia Harfin, que me cedió gentilmente estas fotos. Ella era recientemente fallecida. La doctora ha escrito libros sobre ortodoncia, un referente en ortodoncia. Este paciente fue tratado hace 30 años, cuando no existía prácticamente la colocación de implantes en nuestra práctica diaria. Entonces, a este paciente se le hicieron tratamientos de conducto, se le realizó ortodoncia para tratar de alinear esos dientes y poder mantenerlos en boca, y de una radiografía inicial, donde con los tratamientos de conducto veíamos esta imagen radiográfica con esta radiolucidez, al año podíamos observar cómo se habían neoformado corticales. Estas radiopaco que ustedes ven acá es el tratamiento de conducto y en aquel momento lo atábamos con alambre. Estos son alambres tal cual y ahora también para ferulizar los dientes. Y este es el caso de otra chica jovencita de 17 años que concurre a la consulta cuando le sacaron la ortodoncia porque, perdón, hoy estoy mal, le preocupaba que tenía un poquitito inflamado y se le movía este diente. Bien, cuando nosotros colocamos la sonda, esta sonda está milimetrada cada 3, penetró 9 milímetros. Si decimos que lo normal es 3, nadie pensaría que una chica de 17 años puede haber perdido 6 milímetros de inserción, que perdió 6 milímetros de hueso. Entonces nosotros hacemos esto que ustedes ven acá, perdón, hoy. Esto que ustedes ven acá es un gráfico, una ficha periodontal que nosotros tomamos, donde anotamos allí los 9 milímetros, y ustedes pueden ver aquí gráficamente toda la bolsa periodontal, ¿sí? Todo lo que ha perdido, y luego de ese esquema está el nivel óseo. Luego de enseñarle a cepillar, luego de hacer ese tratamiento periodontal, como les conté antes, se redujo de 9 milímetros, antes la sonda penetraba hasta acá, a 6. Esta paciente, solo con eso, luego recibió otro tipo de tratamientos complementarios, pero solo con eso, a esta chica de 17 años, podemos decir que esto está en proceso de remisión. Esta chica acá está en proceso de curación y le estamos eliminando un factor de riesgo para su diabetes. Esta paciente embarazada fue tratada en el año 2000, estaba cursando el segundo trimestre de gestación, entonces mucho no podíamos hacer. Le enseñamos a higienizarse, hicimos con anestesia local, no le pudimos tomar radiografías por su embarazo, eliminamos el biofilm y
eliminamos el biofilm porque es diferente al mío. El mío es diferente. Y eliminamos el biofilm y luego de eliminar el biofilm, a la sesión siguiente podíamos observar. ¿Está curada? No. Mucho más no pudimos hacer por su estado de embarazo, pero sí pasamos de esta inflamación, esta gran cantidad de biofilm, a esto. Está en proceso de remisión. Entonces, con terapéuticas simples, al alcance de la mano de cualquier odontólogo, podemos lograr mejorar el estado clínico del paciente. Y en este caso les muestro otro paciente que él fue a la consulta como para hacer una revisión porque él creía que estaba perfecto, pero hacía 3 años que no iba al odontólogo. Entonces él creía que estaba perfecto. Nosotros con el ojo aguzado del odontólogo podríamos decir que tan perfecto no está porque los periodoncistas vemos allí muchos signos de periodontitis, y el que quería estar perfecto, si tomamos una radiografía, fíjense el nivel óseo, toda esta zona radiolúcida, radiolúcida que ustedes ven aquí, es la pérdida de hueso. Fíjense que es general en toda la boca. Entonces, nosotros lo que pedimos es no esperar a que el paciente tenga signos, que él se dé cuenta, que sea algo que a él le alarme, porque muchas veces al paciente no le alarma y la situación ya es compleja y estamos ante un estado avanzado de enfermedad. Y acá les quiero mostrar otro paciente que, además de diabético, fuma. Para nosotros ya fumar más de 5, 10 cigarrillos por día aumenta exponencialmente la patología periodontal, es más severa, más agresiva, de mayor progresión. Y en este caso el paciente, fíjense con qué cantidad de biofilm vino, con todo este cálculo aquí. Fíjense, la encía no parece tan inflamada como por ejemplo en el caso de la embarazada, porque el cigarrillo enmascara toda esta situación, pero fíjense cuando nosotros observamos las radiografías, cómo las piezas tienen muy poquitita inserción ósea, pero en una sesión periodontal pudimos pasar de esto a esto. El paciente está en proceso de curación. Y algo también muy importante es que tenemos que insistir a los pacientes en cuidar sus piezas dentarias. Muchas veces creen que con el advenimiento de los implantes se solucionan sus problemas y no. Todos sabemos, tenemos formación en salud, que nunca algo hecho por el hombre va a superar a lo natural. Siempre vamos a tratar de mantener las piezas dentarias. El paciente diabético compensado puede acceder a un tratamiento con implantes, pero tenemos que saber que si ese paciente está compensado, bueno, podrá comportarse de manera similar, muy parecida a un paciente que no es diabético, pero el riesgo existe. Y si es un paciente que en algún momento se descompensa, tiene 2,5 veces más probabilidades de tener complicaciones. Entonces, para nosotros, el colocar implantes a un paciente diabético no es la solución. Y en este caso, una paciente con mal control de su biofilm, mal control odontológico y mal control de su diabetes, podemos ver aquí cómo ha perdido hueso, donde el nivel óseo debería estar aquí, y fíjense cómo está socavado. Aquí lo pueden ver, y en este diagrama, en esta ficha periodontal que realizamos, pueden ver cómo ha perdido hueso. Entonces, tenemos que cuidarlos a los dientes mucho, no pensar que porque tenemos implantes podemos llegar a reemplazarlos, ¿sí? Pero los implantes tenemos que cuidarlos más que los dientes, porque cuando comienza la patología, en este caso periimplantal, en vez de ser periodontal, ¿sí? Alrededor del implante, es mucho más difícil de detener. Entonces acá se compromete también el control metabólico del paciente. Y les muestro un paciente que desde hace un año tiene un sensor, controla mejor su diabetes, y hace 6 años que viene a controles periódicos cada 4 meses, ¿sí? Al consultorio odontológico. Y si bien podemos decir, bueno, tiene un poco de biofilm aquí, pero este paciente, desde hace 6 meses que vino con esta radiografía, no perdió ninguno de sus dientes, no perdió inserción, sino que fuimos ganando inserción y logró mantenerse estable. Entonces, el mensaje que nosotros queremos transmitirle es que estamos convencidos, y cada vez más,
de lo importante de la interacción entre los profesionales de la salud, cómo podemos sumar para en pos del paciente, de un mejor control del paciente, de disminuir los efectos colaterales o las complicaciones de nuestras patologías, de las que tienen estos pacientes. Estamos convencidos de eso y creemos que podemos colaborar los odontólogos. Y les muestro un artículo que seguramente ustedes ya conocen, que les sonará conocido, porque si bien estas son las conclusiones relacionando la patología de la diabetes con la patología cardiovascular, en la medicina periodontal, como antes les comentaba Silvina, hay evidencia de cómo la enfermedad periodontal puede promover y sumar un factor de riesgo a las enfermedades cardiovasculares. Promueve la formación de placas de ateroma, la porfiromona gingivalis y la prebotela intermedia, patógenos periodontales, producen una agregación, facilitan la agregación plaquetaria con la formación de placas de ateroma y sabemos que esto para el paciente diabético es un riesgo agregado. Y en el caso de las embarazadas, también con la liberación de mediadores proinflamatorios, partos prematuros, bajo peso neonatal, que se sumarían como factores de riesgo a las pacientes gestantes diabéticas. Entonces, para resumir, si bien son muchas palabras, pero creemos que el tratamiento de la enfermedad periodontal puede disminuir el riesgo y los efectos adversos de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Creemos que esto podría disminuir costos en salud pública. Hay artículos, bueno, los de la Federación Europea, que demostraban cómo los pacientes, luego del tratamiento periodontal, en estudios a largo plazo, disminuían las hospitalizaciones, disminuían la cantidad de medicamentos que necesitaban para mantener su diabetes en niveles óptimos. Sí, bueno, consideramos entonces este beneficio, consideramos importante la relación costo-beneficio, que es importante trabajar de modo interdisciplinario, formar equipos de salud, sobre todo con profesionales jóvenes, inculcarles esta mirada preventiva, ¿sí? Y bueno, no olvidarse de los controles periódicos. Bueno, y estamos todos convencidos de que tenemos que insistir en nuestros pacientes, acompañarlos para poder evitar esas enfermedades. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Ya llegamos al final, la última charla. Voy a ser bastante concisa si no los cansamos mucho. Lo que les voy a comentar ahora es algo que tiene que ver con, nosotros llamamos protocolo diabetes y enfermedad periodontal. En realidad no es exactamente un protocolo, es contarles un poco de este trabajo que hizo la Sociedad Brasilera de Periodoncia, justo con la Sociedad Brasilera de Endocrinología y Metabolismo. Se juntaron los especialistas, trabajaron como para lograr tratar de implementar ciertas rutinas, tanto para los médicos que tratan las diabetes como para los periodoncistas, con el objetivo de lograr un mejor cuidado de ese paciente diabético. Se los voy a mostrar como si fuera un flujograma de procedimientos. Hay cosas que ustedes ya las hacen de rutina, disculpen si repito, pero es básicamente transcribirle lo que es el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos en un paciente? Esto es un programa para el médico, después viene lo que tiene que hacer el odontólogo. Un paciente sin diabetes o con prediabetes, ustedes rutinariamente
consideran estrategias de prevención, actividad física, nutricionales, obviamente suspensión del tabaco y el alcohol. Y lo que se trata de implementar ahora es hacer alguna anamnesis detallada que vaya un poquito más allá de lo que es estrictamente médico y sumarle lo que estuvimos hasta ahora hablándoles a ustedes, que tiene que ver con qué patología puede haber en su boca. ¿Qué le pueden preguntar a sus pacientes, como le hacen otras preguntas de rutina? ¿Tiene sangrado gingival? ¿Se mueven los dientes? ¿Tiene historia de periodontitis? ¿Tiene retracciones? ¿Sus dientes se ven más largos? ¿Sus dientes migraron? ¿Están más abanicados, apantallados? ¿Tiene mal aliento? Hay algo que les venimos diciendo hasta ahora. Nosotros hablaron Silvina, habló Patricia, sobre ese surco que se transforma en una bolsa. Lo que tienen que saber tanto los médicos como los odontólogos, que el sangrado es sinónimo de patología. Un surco sano no sangra, no duele, no supura. Por lo tanto, si un paciente ya la primera pregunta le está diciendo que hay sangrado y le puede sumar alguna de estas otras señales, tienen que remitirlo al periodoncista. La idea es esto, empezar a crear esa rutina en donde ustedes tengan una alerta y puedan remitirlo a nosotros como para que empiece esta relación a darse como con más, un flujo mejor. ¿Qué pasa si, ante todas estas preguntas, el paciente le dice que no, pero que tal vez tiene un dolor dentario que puede ser por caries? Lo que tienen que preguntarle también, en lo posible, es cuánto hace que no va al odontólogo. Si hace más de 6 meses que no va al odontólogo, aunque el paciente no diga que tiene nada, se sugiere que le haga un control. Puedes remitir al odontólogo general y el odontólogo general evaluará o no si ese paciente requiere un tratamiento periodontal. Lo que sí tiene que quedar en claro, recuerdo, encías sanas no salgan bajo ningún concepto, y eso creo que es fundamental que todos lo recordemos. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente que tiene diabetes y que está dentro de la meta terapéutica? No voy a redundar de nuevo en lo que tiene que ver con actividad física, tabaco y alcohol, que son fundamentales para nosotros. ¿Qué pasa si ese paciente le dice a ustedes que tiene periodontitis? Que dice, sí, yo me traté, alguna vez fui. Bien, hasta ahora vimos que este paciente, si tiene periodontitis, pueden recordarle o pueden preguntarle cuánto hace que no va al periodoncista, porque un pilar del tratamiento periodontal son los controles periódicos, los controles de mantenimiento. Entonces, el tratamiento periodontal no es como una caries, en donde una caries se arregla en el día y después ese arreglo tiene una vida útil a lo largo de los años. El tratamiento periodontal, al ser una enfermedad crónica, requiere de controles periódicos. Entonces, no es que me hice el tratamiento y ya me curé y no tengo que volver al periodoncista. El paciente tiene que volver, entonces en ese interrogatorio ustedes pueden preguntar, ¿y cuánto hace que no vas? Entonces es una forma de que ese paciente no llegue nuevamente a retomar un tratamiento que tal vez está perdido. Está de más aclararle, porque ya lo dijeron, que la periodontitis podría impactar negativamente en el control metabólico, aumentando el riesgo para las complicaciones, y también recordar que también ese paciente que es diabético, nuestra periodontitis o la periodontitis que pueda expresar va a ser peor. Entonces, siempre lo que buscamos es buscar un ida y vuelta y formar equipos básicamente con ustedes. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que está por fuera de la meta metabólica? Al margen, volvemos, y esto es importante que me estoy olvidando. Y acá sí hablamos de niños y adolescentes, y ahora les voy a decir por qué es importante también. Acompañamiento odontológico periódico, cada 6 meses, y sí les sugeriría, y lo sugiere el trabajo básicamente, que hagan una evaluación periodontal anual. Niños y adolescentes que vayan a un control con el periodoncista una vez al año. Pues les voy a contar por qué o lo que se pudo ver. ¿Qué pasa si este paciente al interrogatorio le dice que tiene periodontitis? Se vuelve a repetir lo mismo que les conté antes, referirlo al periodoncista
Y lo que sí se tiene que acordarse o tener en cuenta es que si ese paciente tal vez tiene otra complicación o requiere una intervención quirúrgica, lo que les pedimos en general a los médicos, que nos hagan la derivación si tiene problemas periodontales con digamos, una suficiente antelación, porque el tratamiento no es de una sesión, son varias sesiones y no llegamos a tiempo a estabilizar al paciente como para poder remitírselos correctamente para hacer una intervención quirúrgica. Es algo que en general los médicos, cualquiera sea la especialidad, lo tendrían que tener en cuenta. Y también considerar si este paciente no llega con las metas metabólicas, trabajos que les habló Patricia, que tal vez una terapia periodontal en un paciente con una periodontitis severa puede reducir en algún punto la hemoglobina glicosilada y tal vez no necesita una segunda medicación para el control de su diabetes. Ahora bien, nosotros no le vamos a hablar solo a los médicos, hoy también están conectados los odontólogos. Y la idea es, ¿qué podemos hacer nosotros también como para empezar a detectar si hay algún paciente que no sabe que es diabético y que le tenemos qué señales podemos ver y cómo podemos derivarlo para ustedes? Primero, siempre hacer un correcto anamnesis y también un examen periodontal. Si este paciente tenga salud periodontal o tenga gingivitis, tiene alguna de las señales subjetivas de hiperglucemia, sí o sí lo tenemos que derivar a un médico especializado. Mensaje para el odontólogo. Hacer una anamnesis correcta. ¿Qué pasa si este paciente tiene una periodontitis? Independientemente de que no tenga ninguna señal que pueda estar asociado a una diabetes. ¿Podemos nosotros, odontólogos, pedir y solicitar un examen de rutina? Obviamente que podemos. Y en base a los resultados, referirlo al médico tratante. Y también podemos, como hace un nutricionista o como hacen ustedes, hablar de aconsejar cambios de estilo de vida para mejorar y prevenir esa diabetes. Entonces, eso sería lo que se busca, un trabajo en conjunto, que nosotros no solo veamos los dientes, como también, y ustedes que empiecen a percibir que la boca forma parte de la salud de este paciente. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con diabetes, con diagnóstico de diabetes y lo vamos a atender nosotros? Primero, tenemos que orientarlo, decirle que tiene mayor riesgo de tener gingivitis y periodontitis. Si tiene periodontitis, esta periodontitis no tratada puede afectar el logro de sus metas terapéuticas y puede tener otras complicaciones asociadas. Ahora bien, tenemos que también nosotros saber cuál es su historia de la diabetes, cuántos años hace que es diabético, si no tiene alguna otra enfermedad asociada, cuánta medicación toma, porque en general el paciente cuando nos llega a la consulta toma bastantes medicaciones. Hacer un examen bucal completo con evaluación periodontal detallada, y a mí me gusta decir, no solo mirar los dientes, no solo mirar las encías, sino mirar las mucosas. Todo el odontólogo tiene que hacer un examen de las mucosas en general porque tienen la expresión de otras enfermedades sistémicas. Entonces, después que hicimos este diagnóstico bucal completo, si no tiene diagnóstico de periodontitis, hacer cuidados preventivos y monitorearlo al paciente cada 6 meses o cada año de acuerdo a la patología que veamos. Si tiene diagnóstico de periodontitis, primero, en este paciente con diagnóstico de diabetes, realizar la terapia periodontal no quirúrgica, lo que nosotros denominamos terapia básica. En general, como lo dijo Pato, nosotros, cuando un paciente nos dice que es diabético, nosotros hacemos una interconsulta con el médico tratante, no para pedir una autorización, simplemente porque no sabemos cuál es el estado metabólico de ese paciente, no sabemos si realmente controla su glucemia, porque en general los pacientes tienden a mentir un poquito o a esconder un poco la verdad y entonces creemos que está compensado y no lo está. Lo que sí tenemos que evaluar nosotros los odontólogos antes de hacer una terapia quirúrgica, ya sea periodontal o implantes, evaluar que ese paciente esté con una meta metabólica adecuada. Y sí, importante que lo dijo usted, doctora, alentar a los pacientes con extensas pérdidas dentales
a buscar una rehabilitación dental, porque tenemos que restaurar una correcta masticación de este paciente. Hoy hablábamos, y ustedes dirán cuál es la prevalencia de la enfermedad periodontal, porque estamos muy insistentes, cómo es la periodontitis, qué es la periodontitis, cómo son las bacterias, cómo es las citoquinas, y no les dijimos hasta ahora qué prevalencia tiene. Este es un trabajo que se hizo a nivel de toda la Argentina, la Sociedad Argentina de Periodoncia y la CORA, la Sociedad Odontológica, Confederación Odontológica Argentina, perdón. Se hizo sobre 3.694 pacientes entre los 18 y 84 años de edad y concurrieron espontáneamente al odontólogo general. No fueron a la consulta por un problema en sus encías, fueron a una consulta odontológica. No está hecho por un periodoncista este trabajo, ¿sí? Y lo que nos muestra, que estos son números muy lindos, el 3,2 tenía salud gingivo-periodontal. Eso significa que hay una probabilidad muy alta que la mayoría de nuestros pacientes, y como dijo Silvina, nosotros también, algún sitio de nuestra boca tenga alguna expresión de gingivitis, porque periodontitis por ahora no tenemos, al menos yo no tengo, o que le haya tenido. Solo un 3% tiene salud, o sea, el 97% de los pacientes de esta muestra tenían algún grado de enfermedad gingivo-periodontal, que puede ser, como dijo Silvina, gingivitis, un cuadro totalmente reversible, o una enfermedad periodontal en los distintos estadios, leve hasta severa, y sabemos que un cuadro más severo va a tener mucho más impacto en el control de nuestros pacientes a nivel sistémico, por ejemplo, en la diabetes. Después habla de un 17% que tiene bolsas poco profundas. Patricia le había dado cuál era la medida de ese surco cuando se va un poquito más. Estos casos requieren solamente de enseñar a cambiar hábitos o a incorporar hábitos. Esto remite con una correcta enseñanza de cepillado y el uso del elemento interdental. Algo que me gusta decirlo siempre, por las dudas para recalcar, la enfermedad periodontal comienza, o los problemas gingivo-periodontales comienzan entre medio de los dientes. Por lo tanto, no nos alcanza con cepillarnos solamente. Sí o sí hay que incorporar un elemento interdental. Hilo, palillos, cepillitos son fundamentales de usar una vez al día. Así como para recordarlo. ¿Qué hacemos con las bolsas poco profundas, pero con cálculo y obturaciones desbordantes? ¿Lo puede tratar un odontólogo general? Sí. Tiene que hacer lo mal llamado limpieza, sacar ese sarro, cambiar el hábito, mejorar esa cavidad bucal. Y después tenemos solamente un 14% con bolsas más profundas, que son las que requieren básicamente de un periodoncista. Esos son los casos tal vez más severos, que son los que tienen más inflamación, más bacterias, y los que generalmente son los que salen en estos trabajos en donde se ve más ese ida y vuelta con la diabetes. ¿Por qué les había nombrado que tienen que hacerse controles los niños y adolescentes? Este es un trabajo que se hizo y se presentó en un póster de la Sociedad Argentina de Periodoncia. Se hizo en Capital Federal. El otro fue a nivel de nación. Acá solo en Capital Federal, una muestra de 129 adolescentes entre los 15 y los 18, y lo que nos muestra este trabajo, que el 24% de los adolescentes de Cava, estamos hablando de Capital que tiene tal vez más acceso a la salud que otras ciudades, presentaban una periodontitis incipiente. Estamos hablando ya de una enfermedad inflamatoria crónica. No estamos hablando de la gingivitis, que es totalmente reversible. Entonces, cuidado con nuestros niños, tenemos que hacer prevención, y la forma de prevenir es esto, mandándolos una vez al año a un control y evaluarlo con el periodoncista para detectar precozmente estos cuadros y evitar que eso siga avanzando, como dijeron ambas colegas, que no da tantas señales, y cuando las da ya no es muy tarde, pero digamos que la enfermedad avanzó muchísimo más. Otra cosa que fue estadísticamente significativo fue el nivel socioeconómico de los pacientes. A menor nivel socioeconómico, mayores
sangrados al sondaje y mayor pérdida de inserción. Hoy hablaba la doctora, cuando lo presentó, sobre la Organización Mundial de la Salud y hablaba de lo que tiene que ver con enfermedades bucodentales. No es solo la enfermedad periodontal, sino que las enfermedades bucodentales, 3.500 millones de personas, tal vez tiene un número más nuevo que el que yo tenía. En el 2017, la caries dental sin tratar en dientes permanentes fue reportada como el trastorno de salud más frecuente. La periodontitis severa, que nos ocupó toda la jornada de hoy, la prevalencia mundial es entre un 5 y un 20% de la población, es la sexta condición más común. En América Latina no es un 5% de la prevalencia, sino es de un 20%. El cáncer bucal, cáncer de labio o de boca, ocupa el 10º puesto entre todos los cánceres. ¿Qué tienen en común todas estas enfermedades? Caries, cáncer y enfermedad periodontal, que son enfermedades que comparten factores de riesgo con otras enfermedades no transmisibles, como en el caso de diabetes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y saber, la mayoría de estos trastornos son prevenibles y en gran medida pueden tratarse en etapas iniciales. La idea de hoy es contarles cómo con pequeño interrogatorio ustedes pueden ayudarnos a nosotros a detectar problemas periodontales y no creer que porque sangra es normal. Y nosotros, a su vez, con pequeños interrogatorios, también aprender a pedir un poco más y ver más allá de los dientes y también detectar, tal vez, casos de glucemia que el paciente no tiene controlado y que lo desconocía. Yo digo, Silvina viste que decís que sos como... No, yo digo que, generalmente cuando lo digo en el hospital, las encías son muy buchonas. Las encías nos dicen mucho de lo que le está pasando al paciente, simplemente hay que saber verlas. Más que nada es un mensaje para los odontólogos. La salud bucodental es mucho más que la salud del diente, por eso quiero que veamos más allá, o una bonita sonrisa, no digo que no nos gusten las lindas sonrisas. La boca es espejo del cuerpo y refleja signos de enfermedades sistémicas. Encías y mucosas asientan muchas enfermedades sistémicas. Por lo tanto, es necesario el manejo multidisciplinario para integrar a la boca y tenerla en cuenta porque forma parte de la salud del organismo. Ese sería uno de los mensajes. Me gusta cerrarlo. Se corrió, mira. La utopía está en el horizonte, caminemos 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10. ¿Para qué nos sirve la utopía? La utopía nos sirve para caminar y la idea de la charla de hoy es tal vez el inicio de un camino juntos, para que en pos, más que nada, de la salud y el mejoramiento de nuestros pacientes. Así que muchas gracias. Algo que si quieren escanear, perdón, estaban los QR de los 2 trabajos que yo les comenté para si los quieren tener. Estaban acá, esperan. Este es el de manejo clínico de la SOBRAPE, que se puede escanear y tenerlo. Y el otro es el de epidemiología nacional, que es el que les comenté sobre la prevalencia. Estupendo. Muchas gracias. Me parece que ha sido, las 3 exposiciones han sido excelentes y mañana todos vamos a pedir turno con el odontólogo o con el periodoncista. A mí se me ocurre una preguntita para hacer. Hablamos de higiene, ¿no? Cambios. ¿Qué pasa con esta cuestión de los colutorios, los enjuagues bucales y todo eso que están tan promos? Sí, no. Sí, no. Yo no categóricamente.
Yo en casos muy puntuales. De rutina no. En casos puntuales, En situaciones en puntuales. situaciones puntuales hacemos un acompañamiento de lo que es la higiene mecánica, pero solo en Son situaciones- antisépticos, claramente están alterando la biota. Ana, hola, ¿se escucha? Bueno, primero agradecerles porque fueron excelentes las disertaciones que dieron. A mí me generan un montonazo de preguntas. Voy a tratar de ser escueta. En relación a lo que es la disbiosis, ¿hay trabajos que hagan algún tipo de conexión con lo que es alimentación y con lo que es la disbiosis intestinal? Por ejemplo, el uso de edulcorantes, el uso de ciertas como perfiles alimentarios y que lo vinculen con... Y vas a entrenar. Hay un montón de trabajos que hay cualquier cantidad de publicaciones y revisiones narrativas en los últimos 4 años que vinculan los cambios de la microbiota con básicamente enfermedades inflamatorias crónicas como la intestinal, pero también con otras enfermedades como artritis reumatoidea. Sí, pero que vinculan, por ejemplo, un ejemplo, el Helicobacter pylori, la cavidad bucal es reservorio de Helicobacter pylori en estados de salud. Hay, básicamente con lo que vos decís, hay publicaciones en donde relacionan cómo se va modificando la microbiota cuando vos consumís azúcar, cuando vos consumís edulcorante, cómo es el transcriptoma, cómo es... hay. Si querés, después te dejo el mail y te las mando porque sí hay. Sí, sí. Sí, no sabría decírtelo ahora porque lo leí, pero no me lo acuerdo con precisión, pero sí hay un estudio. Hay estudios, sí. La última preguntita me parece que va a ser. La verdad que, bueno, felicitarlas, ¿no? Excelentes las disertaciones, excelentes. Abriendo cabezas, muy bien. Yo quería preguntar con respecto al uso, yendo un poco a la interconsulta, al pedido de autorización, porque nos viene escrito así en la interconsulta, ¿no? Solicitamos autorización, entonces uno dice, el paciente no está totalmente compensado, pero a su vez si sigue con este proceso no se va a compensar nunca, entonces uno dice, bueno, más sí, le escribo autorizado, ya está, que vaya al odontólogo y que le haga el tratamiento que tengan que hacerle. Eso por un lado, digamos, si es así realmente o uno tiene o tiene una fuerte influencia que nosotros sigamos insistiendo en el control metabólico y esperemos, digamos, para que ustedes intervengan y demás, me parece que no, ¿no? Perfecto. Y lo otro es sobre el uso de antibióticos, porque en la interconsulta viene escrito qué antibiótico nosotros autorizamos a darle al paciente para múltiples tratamientos, incluso para este tipo de tratamientos. Ustedes no hablaron para nada de antibióticos porque nos quedó claro que no es exactamente una enfermedad infecciosa, nos quedó bien claro ya. Así que no sé si nos pueden aclarar un poco el panorama. Bueno, tomo la posta primero y después te lo paso a vos. Bueno, en cuanto a la redacción de interconsulta, nosotros lo que tratamos de hacer, incluso, bueno, las tres somos docentes y lo que tratamos de inculcarle a los estudiantes es que la interconsulta es donde nosotros le planteamos al médico en qué situación odontológica se encuentra el paciente, que durante el tratamiento periodontal puede haber una bacteriemia y entonces, acorde a la condición sistémica que está evaluando el médico tratante, si considera apropiada la profilaxis antibiótica. En ese caso sí le pedimos que sugiera droga y dosis, porque si bien nosotros podemos medicar con profilaxis a un paciente según la Academia Americana y la Academia Europea de Cardiología, y en ese sentido hay consenso, puede ser que el paciente esté necesitando otro tipo de medicación. Nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones, no somos médicos, por eso lo consultamos. Ahora, en cuanto a la administración rutinaria de antibióticos para el control de la infección periodontal, o sea, de esta disbiosis periodontal, no, porque si ustedes recuerdan bien la clase que dio Silvina recién esta charla, hablamos de una comunidad, de un biofilm, de un ecosistema íntimamente relacionado, que tiene sistemas además de protección, que si nosotros no lo disrumpimos, si nosotros no lo eliminamos primero mecánicamente, ni un antiséptico ni un antibiótico lo va a penetrar. Y La utilidad de los colutorios. No, lo que se hace,
digamos, el protocolo que tenemos nosotros con el paciente diabético es, si el paciente no está compensado o nos dice que tiene una control errático, lo derivamos al médico para saber si sugiere que hagamos una cobertura. La quimioprofilaxis nosotros la hacemos por dos riesgos. Una, la probabilidad de que la bacteriemia derive en una septicemia. Entonces, si el paciente está muy poco compensado, está para nosotros como inmunosuprimido. Realmente la bacteriemia que se genera con el tratamiento periodontal es muy fuerte, con un inóculo muy importante de gram negativos anaerobios en una oleada tremenda. Entonces, ese es el miedo. Y el otro problema es que pueda tener una infección posoperatoria en el sitio que nosotros estamos interviniendo por la falta de control metabólico. Entonces, lo que nosotros pedimos es la quimioprofilaxis. Y como dice ella, les pedimos una sugerencia de antibiótico porque nosotros usamos la del American Heart Association, que son los 2 gramos de amoxicilina una hora antes, pero no sabemos si ustedes manejan lo mismo. Lo que pasa es que a veces no están bien hechos los... Ahora, si el paciente se presenta con una urgencia, por ejemplo, una característica que los pacientes tienen diabéticos es que vienen con poliabscesos, vienen con la boca llena de abscesos, y vos lo tenés que atender ahí porque el tipo no lo podés mandar. Entonces ahí le damos sí o sí la cobertura quimioprofiláctica previa, salvo que nos venga con análisis recientes. Lo cubrimos, lo hacemos esperar una hora en la sala de espera, después lo hacemos entrar y lo raspamos más relajados. Entonces esa es la autorización. Claro. Diabético que no lo sabe. Muchas veces detectamos pacientes diabéticos que no lo saben. Muchas veces lo derivamos al médico y después se constata. Bueno, la última pregunta la va a hacer el doctor Martín Rodríguez y después cerramos. No, simplemente para agradecer a las doctoras Filippo, Tortarolo, Massa por excelentes presentaciones, destacar el concepto de la enfermedad periodontal como la sexta complicación de la diabetes. Los diabetólogos tenemos en cuenta siempre a la retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular y pie diabético como las 5 complicaciones y postergamos, y me incluyo, el control de la salud bucal en nuestra consulta. Y ya lo vengo haciendo de poner en el checklist al control odontológico como algo para no olvidarme junto con vacunas y otras cosas. Que baje 0,5% la hemoglobina glicosilada no es poco. Piensen que el ejercicio hace 0,7 y la segunda medicación luego de metformina fue bien dicho que es 0,5. Y que en nuestras complicaciones clásicas hay bastante evidencia epidemiológica de que la nefropatía, la retinopatía, la neuropatía y la enfermedad cardiovascular es impactada en forma negativa por la presencia de enfermedad periodontal. Así que les agradezco el refuerzo que nos han dado para que tengamos en cuenta esta sexta complicación de la diabetes y los diabetólogos no olvidemos de revisar la boca, de hacer ese interrogatorio y de derivar al odontólogo en forma preventiva y en tiempo cuando sea necesario. Así que muchísimas gracias. Gabriela. Y muchas gracias también a María Elena y Gabriela por la coordinación de esta excelente reunión. Bueno, en nombre nuevamente de la Sociedad Argentina de Diabetes, agradecerles a las disertantes, excelente tema y bueno, es un camino que inicia. Esperamos trabajar en equipo de aquí en más. Gracias a todos los que vinieron presencial un lunes a esta hora y gracias a todos los que se conectaron en forma virtual, que hubo casi 100 personas conectadas. Así que una muy buena reunión y los esperamos en la próxima, que va a ser el 7 de octubre. El tema va a ser Highlights 2024, lo mejor de ADA y Congreso Europeo en un solo encuentro. Esta va a ser virtual, así que lo vamos a ver todo desde casa. Bueno, muy buenas noches.